A ver si nos inscribimos. Oradores, por favor. Profesor Cursen. Zúñiga. Bueno, en primer lugar, para felicitar a la doctora Aura Sánchez por esta miscelánea de conocimientos que nos ha traído con gran precisión y muy diversificada. Pero mi inquietud, una de sus expresiones, me gustaría que se aclare. Dijo que en un Estado liberal, el Estado no debería tener capacidad de montar una empresa, que no debe tener responsabilidades empresariales. Y eso me preocupa. En salud pública, sobre todo, y es el caso, pongamos, del Instituto Nacional de Salud, que tiene un centro de producción de biológicos, es absolutamente indispensable, y más bien nosotros apoyamos que sea el Estado ahí el que apoye la producción de ciertos insumos que son indispensables para poder entrar al mercado y que al sector privado no les interesa o no están, o son muy caros. Entonces es obligatorio que el Estado asume esa responsabilidad empresarial de producción de insumos. Lo mismo pasa en otros sectores. Entonces, en el caso de la Universidad de San Marcos, pongamos, yo propicié que para crear autofinanciamiento para los recursos económicos se montara los servicios académicos asistenciales o los servicios de producción para poder competir con el mercado y poder obtener entonces recursos económicos propios. Entonces, no sé si he entendido bien esa expresión de la doctora Aura Sánchez de que el Estado no debe tener responsabilidades y competir en el mercado con la propiedad privada, porque sería un concepto de privatización absoluta en la cual yo particularmente no estoy de acuerdo. El artículo 60, esta es la Constitución, el artículo 60 de la Constitución. El Estado reconoce el pluralismo económico, la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y la empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público y de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal. Aquí está diciendo que solo por autorización de ley. Cuando existe hasta ahora, las empresas que están en manos del Estado es porque desde antes vienen en manos del Estado, pero está el Estado prohibido de hacer empresa. Así lo dice el artículo 60 de la Constitución, y para que lo haga tiene que ser por autorización mediante ley. Es cierto que el Estado necesita hacer actividad empresarial. Por ejemplo, cuando hay poblaciones muy deprimidas económicamente o cuando hay una actividad, como el caso de salud que está mencionando el doctor, que es carísimo, y no sé si es muy rentable para el empresario que pueda hacer eso. Si no es muy rentable y es carísimo, lo debe hacer el Estado. Pero para que lo haga el Estado tiene que ser autorizado por ley. Porque esta régimen nuestro es de libre mercado. Por eso es así esta norma. Bueno, rápidamente, muchas gracias, buenos días, gracias doctora Aura Sánchez. Y por si acaso, para que autoricen, los lobistas van a hablar con los congresistas para que no autoricen al Estado. Esa es la vida real, la realpolitik. Además, esto lo tenemos ya 22 años. Y disculpe el comentario, ¿no? Pero no puedo evitarlo, es una constitución de más extremistas del continente. Y los resultados ya los vamos viendo, que observe el buen observador. No, solo mi pregunta, a ver su reflexión, doctora Aura Sáenz, sobre una paradoja que me parece que se está dando, ya es una paradoja real, tangible, histórica. Generalmente, sabemos que más o menos nos movemos en el mundo de los derechos humanos, en la política, etcétera, que los violadores de derechos humanos, sean de cualquier signo político, de derecha, izquierda, de centro, lo que fuere, generalmente son corruptos y ladrones, porque la dictadura, los regímenes totalitarios, aunque se disfracen o digan que son democráticos, con personalidades autoritarias, lleva a eso. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Entonces, su reflexión sobre esto, y aquí viene la paradoja, porque durante el tiempo que se va dando esto, y la historia nuestra es una historia transida de muchos dolores y frustraciones y traiciones, esto va llevándonos a esta paradoja que precisamente por la impunidad, que ha sido materia de su exposición, lo que se va generando es un desánimo, es un desaliento, un descorazonamiento por parte de los ciudadanos y ciudadanas, y me refiero a los del campo también, ¿no? El ciudadano viene de ciudad, pero me estoy refiriendo al habitante, a toda la población, en el sentido de que el Estado, que supuestamente es la persona jurídica de la nación, y que es una expresión de la civilización, ¿no? Ya del Estado nacional, en vez de cumplir sus fines, va contradiciendo sus propios fines y socavando sus propios fundamentos. Porque esta impunidad enriquecida y alimentada por las instituciones copadas por estas mafias, por estas redes, que no quieren que se les llame mafia, por supuesto, esto va erosionando esas mismas bases. Entonces aquí llega la paradoja. La persistencia de esta situación que usted ha referido pedagógicamente y didácticamente, nos está llevando a una situación que, considerando además, y aquí termino la pregunta y reflexión, y disculpen si me extiendo un poco, el hecho de que el Perú, siendo desde el año 2010 el primer productor y exportador de cocaína en el mundo, ¿no? Y que se mantiene ese primer puesto, no sé si estaremos orgullosos de eso, creo que no, supongo que no, y además muy preocupados. Esto supone un delito de los más perniciosos y letales que pueden afectar a la sociedad, a la nación y por ende al Estado. Entonces aquí está la paradoja, el poder inmenso que tiene, la corrupción del poder político, haciendo sinergia, cooperando con el narcotráfico, que se necesita mutuamente, ¿eh? Porque los narcos necesitan un Estado corrupto y políticos corruptos, al más alto nivel, y viceversa, además. Entonces, su reflexión sobre eso, doctora, porque ya en el caso del Perú ningún otro país ocupa el primer lugar como el Perú, en exportación y producción de cocaína, y vemos lo que está ocurriendo. Entonces, aquí llegamos a una contradicción muy grave, preocupante, sumamente preocupante, que se expresa en esta paradoja. Su reflexión sobre ello, disculpe. Este tema de la erosión del Estado por el narcotráfico, por supuesto, en el caso del Perú se ha evidenciado, y es un problema palpitante actual, y hay por eso la preocupación inmensa de todos los sectores, sobre todo de los que están en la labor política, de cómo contrarrestar esto. Y estamos viendo, contrariamente, con la composición del Congreso, que hay mucha magnanimidad en relación a este tema. Y entonces, lo que hay que hacer es una gran revolución, reformar, educar, y eso es de larga data. Lo que tiene que hacerse, por lo menos, para en algo paliar esta situación, es que haya drasticidad, severidad en la administración de justicia, y en manos de quienes están. Y en el primer momento en que un juez, un fiscal, o el propio Congreso muestre alianzas totalmente convivenciales con estos que son los que más dañan los intereses de la persona humana, porque la droga desnaturaliza a la persona y lo convierte en un elemento peligrosísimo. En su propia familia, en su propia casa puede matar y hacer de todo, robar, matar. Y eso en cadena se expande por todo el mundo y en toda la sociedad. Tan grave, tan severo es esto, que necesita que toda la sociedad, toda la comunidad, la clase pensante, hagamos algo para que ocurran los grandes cambios, a fin de que los que detentan el poder y administran justicia y hacen las leyes sean las personas más idóneas. Es la única forma, no hay otra posibilidad. No podemos nosotros inventar personas formadas con una trayectoria vivencial fortalecida si ni siquiera tenemos una buena educación. Estamos casi en el nivel de Haití, en el último lugar. Ya he dicho que nunca ha habido reforma de la educación, ni tampoco hay un propósito serio, ni tampoco planteamientos para una reforma de la educación. Y la educación, como decía Luis Alberto Sánchez, tiene que ir pareja con la nutrición.
No le puedes dar contenidos y contenidos a un niño que se está durmiendo, a un joven que está indiferente por la desnutrición. Entonces tiene que partir de ahí y luego los contenidos. Mejorar al docente, mejorar la infraestructura y comprometer a toda la comunidad. Tienen que estar presentes los padres en todo el proceso educativo. El ser humano hay que educarlo, reeducarlo. A él sí le podemos reeducar. Toda esa labor le corresponde al Estado. Solo así, o sea que es una gestión que compromete a toda la sociedad, a toda la clase consciente que quiere responsabilizarse de este momento histórico tan difícil por la que atraviesa nuestro país, que es el primer productor del clorhidrato, que es totalmente intoxicante y dañino para la vida del hombre. Gracias, doctora. Doctor Lozno. Hola. Primero, mi agradecimiento, doctora Luz Aurea Sáenz, por abordar este tema que requiere mucha valentía, y agradezco también a la academia. Yo quería traer el concepto sistémico que la impunidad está en relación con la responsabilidad. Y la ausencia de responsabilidad es lo que nos llevaría a la impunidad. Y entonces tendríamos dos corrientes importantes cómo se puede llegar a esta ausencia de responsabilidad. Uno es el concepto de la dilución, diluyo mi responsabilidad, y ahí sí hay un tema, personalmente lo he vivido en el Poder Judicial, por las partes procesales. Las decisiones colectivas adolecen de esto porque colectivamente se toman una decisión entre gallos y medianoche y se diluye la responsabilidad. Otro modelo de dilución de responsabilidad que me parece peligroso porque crea escuela es la conmoción social, lo que estamos viendo ahora en Islay, ¿no? Donde jóvenes actúan violentamente y eso genera una educación de ausencia de responsabilidad. Y finalmente el otro tema, no quiero ahondar mucho en el tema, pero quería definirme en la indefinición de responsabilidades, donde sí ya entra la política, la ideología. Tenemos, por ejemplo, el tema de la reforma agraria. Fue una indefinición ideológica, una indefinición de todo nivel y generó atraso para todo un país. Quedó impune. Entonces, quería preguntarle a usted si es que en este momento, los últimos 30 años, la historia del Perú no ha ido hacia una dirección de dilución de la responsabilidad de persona. Entonces nos escudamos y discutía con el doctor Saúl Peña que hasta nosotros mismos, los médicos, nos escudamos en la dilución de la responsabilidad vía uso de demasiada medicina defensiva o demasiado uso de pruebas auxiliares, demasiado uso de interconsultas, pero el principio que está viviendo la sociedad es una permanente búsqueda de la dilución de la responsabilidad personal, individual. Ha tocado varios temas muy importantes y que han merecido la atención no solo de políticos, sino de toda la comunidad afectada y por supuesto atención para descalificar los actos. Por ejemplo, el tema de la reforma agraria es un tema que hasta este momento no ha sido tratado adecuadamente cuando se les quitó a sus propietarios su propiedad. Siendo dictador, Juan Velasco Alvarado dijo que se le pague mediante bonos. Después de Velasco Alvarado, han pasado más de 48 años, que se le pague mediante los bonos agrarios. Y han habido varios gobiernos democráticos. Y hasta este momento no se le pagó ni un sol a nadie, a ninguno. Y eso, por ejemplo, es una traición. Eso es algo que históricamente debe haberse ya resarcido. Esa es una impunidad histórica. Con una serie de argumentos, y muchas veces reales o no, se hizo esa acción que dejó al país en una situación tremenda de la que creo que no ha sido posible superar todavía esa situación traumática. No es que sea partidaria de los grandes latifundios, tenía que ser la reforma técnica,
hecha por estadistas y no por militares, ¿no? En eso está el secreto. Muchos dicen a los campesinos se le debió preparar antes. No, la revolución no se hace preparando antes a nadie. La revolución hace las reivindicaciones de un momento a otro, por la fuerza, ¿no es cierto? Pero tiene que resistir el responsable de esa revolución, de llevar la nave hasta las últimas consecuencias, y no abandonar. También ahí hubo la traición de un militar y otro, en el caso de la reforma agraria, hubo la traición del Tacnazo, y ya hubo otro presidente luego en ese mismo régimen. Entonces, está plagada nuestra historia de una serie de circunstancias nefastas que siempre han influido para el retroceso. De otro lado, el caso de Tía María y las manifestaciones populares, ¿no es cierto? Se ha enfrentado el pueblo mismo y sigue, las universidades mismas, los jóvenes están apoyando a Tía María. Porque se dice, no ha habido diálogo previo. Es que también hay una situación previa. Nunca soy partidaria del estatismo, porque todo lo que es absolutamente el Estado no sirve. Todos abusan. Si pudieran llevarse el último pedazo de ladrillo, porque es del Estado, lo hace el ser humano, lo hace. Y entonces, mejor es que haya control, mejor es que haya un sistema mixto. Y el Estado no debe ser eliminado, porque tiene el poder y la fuerza para imponer el orden, y responsablemente, porque esa es su responsabilidad, hacer justicia, hacer que las cosas rígidamente se cumplan y que no sea dañado nadie. Jus cogens, obligatoriamente tiene que sancionar al que infringe. Eso es lo que le corresponde al Estado, ¿no es cierto? Sin embargo, el Estado siempre disimuló sus obligaciones. Yo he estudiado muy bien la historia de la Sauder. Hice una acción de control a la Sauder durante 1 año y medio, con técnicos, con universidades, etcétera. La Sauder deterioró el medio ambiente, dañó muchísimo a la ciudadanía, a la gente. Las cosechas que eran de primer nivel de la agricultura eran de 7º grado de inferioridad. Las aceitunas que eran riquísimas, gigantes, bellas, eran infinitas raquíticas después que la Sauder estuvo 30, 15 años. Existían todas las leyes para que el Estado controle esa situación del medio ambiente. Nunca lo hicieron, nunca. Y yo tengo el desaliento y la desazón de que cuando presenté el informe sobre el desastre ecológico y que demandando que indemnice a la comunidad, y todavía había una ley indemnizatoria para que en cada cosecha a la gente le indemnice la Sauder, y eso lo procesaban en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces era un teatro, una farsa. Habían perdido toda su cosecha la gente por las lluvias de ácidos, de químicos, de la fundición de hilo, que era de la Sauder, y malograba todo el valle del sur, hasta Arequipa, y la gente estaba desesperada. Y la indemnización era que después de una evaluación se le pagaba las pérdidas de sus cosechas. Después que duró el proceso 3, 4, 5 años, le pagaban 15 soles, 20 soles. Al ver eso es que yo hice la acción de control, ¿no? Y de otro lado, el abanderado de esa acción contra la Sauder fue un señor Guillén. Era un ingeniero Guillén, un arequipeño. Él fue quien me trajo un memorial firmado por miles de personas para hacer la acción de control. Cuando hubo el golpe de estado de Fujimori, yo ya no estaba en la Contraloría. Primero, Fujimori hizo el decreto ley para reconstrucción nacional. Segundo, cerró el Congreso. Tercero, fue para votarme a mí. El tercer decreto ley. Entonces, ¿qué ocurre? Este señor Guillén, Carlos Guillén se llamaba, me visitó un hijo de Carlos Guillén cuando yo ya estaba destituida, no estaba en el cargo, y tocan la puerta y dice, ¿quién es? Carlos Guillén. Entonces me avisó el personal que estaba en mi casa, es el ingeniero Carlos Guillén. Uy, pobre, yo sabía que él era pues el abanderado, el luchador contra la Sauder. Y le digo, y un hombre joven, ¿usted es el hijo? Sí. Y bueno, ya le dice, ¿y cómo está su papá? No sabe, me dijo. Lo habían matado a Carlos Guillén, encapuchados, militares, lo mataron, porque era el que movía todo para luchar contra el medio ambiente.
Entonces sabe ese pueblo cómo ha funcionado la Sauder. Y además ahora en este momento también ha habido escándalo de soborno a uno de esos dirigentes por la Sauder. Después que hicimos la acción de control, descubrí muchas cosas que la Sauder. Y entonces, el golpe de Estado también fue, uno de los móviles fue eso, porque la Sauder no quería invertir para mejorar el medio ambiente, un desastre total. El mar de hilo, totalmente contaminado, y agua negra, la gente no tenía. Hay una comunidad, una cooperativa que se llama Chucarape, toditos eran tuberculosos, y los animales enfermos, las plantas, los alfalfares quemados, los zapallos, los maíces, y también en esas zonas la caña de azúcar no tenía dulce, porque no había ya el sol, ¿no? Entonces es un desastre, y esa historia se conoce. Después que eso ocurrió, la Sauder, que era de norteamericana, lo vendió a unos mexicanos, y ahora es peor todavía. Ahora no sabemos cómo se está aportando la Sauder, pero a la Sauder le han dado pues la de Tía María, ¿no? Cocachacra y todo eso. Entonces esa gente sabe, y nadie dice con valentía de eso, nadie. Tía María se va a tranquilizar cuando una ley diga, tú también eres propietario, junto con la Sauder o con quien fuera, bienvenida la inversión, ¿no? Y la tecnología, pero también yo soy dueño. Los dos juntos vamos a ser ricos. Esa es la solución. Entonces, la responsabilidad es de los gestores del Estado. La responsabilidad es histórica. Tiene que ser gente moral, idónea, los que lleguen al poder, y no los que solamente cuidan sus intereses. Esa es mi respuesta. Y hay que fabricar esa clase de gente. A la doctora López, disculpe. Después Waldo, después Alberto. Muchas gracias, doctora Sáenz, por estar en esta sesión tan importante de tertulia de la academia. Mis dos temas que le agradecería un comentario en forma muy breve de mi parte son que estamos viviendo un escenario de salud global, de desarrollo sostenible, de toda la humanidad, ya no es solamente el Perú en forma aislada. Y sin embargo, el Perú tiene que tener sus propias reglas de gobernabilidad para aportar a ese desarrollo global. Y en ese sentido, esta reflexión que usted hace sobre la Constitución y las posibilidades no abiertas de análisis que hay ahí, que podrían entrañar algún cambio en el futuro, en la modificación de la Constitución que nos permita a nosotros avanzar en las ideas fuerza de lo que sería una reforma de salud, en donde es claro, como decía el doctor Burstein, el tema de salud pública no es de interés del sector privado, porque no puede enfrentar con eficiencia, digamos, con el pozo de dinero de las personas que quieren financiar su salud, todo el tema de salud pública, porque es muy grande el tema de salud pública bajo el enfoque de determinantes sociales en este momento. La salud pública y la anemia, por ejemplo, de los niños tiene que ver con muchísimas más cosas que servicios de salud o que la prestación directa, o sea, entraña alimentación, entraña apego, desarrollo, seguridad, en fin, que es tema de salud pública y de inversión del Estado de otra naturaleza. Entonces, mi pregunta era, en este escenario de salud global, en donde estamos viendo, ¿no?, que las patentes de segundo uso de los medicamentos, por ejemplo, nos encarecerían demasiado los temas para atender problemas de cáncer, problemas de salud mental, de depresión, medicamentos que tienen que ver con el SIDA, etcétera, o sencillamente la compra de micronutrientes, ¿no?, que sabemos nosotros que si se compra a través de Naciones Unidas tiene un precio, pero cuando se quiere comprar para el Perú ya tienen 3, 4, 10 veces más el precio porque no estamos entrando a estas grandes ligas. Entonces, ¿cómo sería una reflexión en su caso, ¿no?, en el caso ya que tenemos la suerte de tenerla a usted, que mira todos estos temas de impunidad, lo vinculado, dos cosas, ¿no?, a el tema de la impunidad moral e histórica, ¿quién la va a controlar en ese escenario global? Y segundo, en nuestro escenario local, ¿qué previsiones tenemos más o menos en estos plazos para que entre en esta modificación de la Constitución alguna ventana, digamos, de oportunidad para avanzar en estos objetivos?
nosotros coincidimos en que el tema de la salud compromete a todos y también es de interés global, ¿no es cierto? Entonces, en el caso nuestro, en el Perú, yo creo que sin modificar la Constitución se puede hacer grandes políticas del Estado en materia de salud para abaratar los medicamentos y, bueno, atender con mayor presupuesto todo lo que es el sector salud. Como yo he escuchado muchas conferencias de cómo podría adquirirse los medicamentos. Se pueden unir no solo todo el sector salud del país, sino inclusive la subregión, la zona andina, puede estar en el paquete de los que van a comprar la seguridad social de Chile, Argentina, Bolivia, todos los países, hacer un diálogo y un compromiso de que la adquisición de los medicamentos para que lleguen más baratos de todo tipo, inclusive de las enfermedades tan graves como ha mencionado usted, para que llegue barato, el paquete tiene que ser en global y que venga, y para eso se necesita concierto político, desde el presidente de la República con cada presidente. Y no solo se evitaría la corrupción, porque a menudo hay pues las denuncias de cómo se han adquirido esos paquetes de medicamentos, sino se abarataría y además sería mucho más limpio y transparente el tema. O sea, políticas de Estado, gente comprometida, presidentes que hayan hecho gestión, estadistas, que vistan la camiseta y que defiendan los intereses de la nación. Eso se necesita. Pueden haber muchas reformas de la Constitución. Esta Constitución ya no debe sobrevivir. Es una Constitución extraña a nosotros. Nosotros no necesitamos el libre mercado. Hay mucha desigualdad en nuestro entorno. Tenemos que velar, y ustedes todavía, la profesión médica es la más social que hay, porque está en contacto directo con el dolor humano, el dolor físico y moral del ser humano. Y tenemos que comprometernos con políticas de Estado que cuiden esos aspectos. Y tiene que ser compromiso de los propios gobiernos. Y que no estén separados y que se haga la gestión en cada institución por separado. No solo las instituciones de todo el país, sino de toda la región. Y eso solo basta que hablen. ¿Qué cosa hacen los presidentes en las cumbres de presidentes? Regionales, subregionales. Esas cosas tienen que tratar. Y se comprometan. Esa forma de ahorrar y también de hacer que haya menos corrupción y menos impunidad. Sí, doctor Waldo, después doctor Perales. Doctora, muchas gracias. Esta mañana ha sido realmente muy importante para muchos de los que estamos. No voy a interpretar a los presentes, no es mi función. Pero lo que ha demostrado usted no solamente es el conocimiento teórico del docente, ni